al streaming. Los vuestros son estos dos. Pero yo cuando termine con este, termine Juan, nos lo podemos pasar aquí a la mesa. Está bien, cualquiera. Está bien. Hay que pulsarle para que funcione nuestro. Pero lo tenéis que compartir y dejar la factura. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Casa Bardín a esta interesante mesa redonda sobre el arte y la sostenibilidad. Es un honor tener aquí una serie de invitados de lujo. Yo solamente los voy a nombrar porque quiero pasarle la palabra a Juan Fuster de la organización. Bueno, tenemos con nosotros a Begoña Martínez del DEL, de la Galería Oral, José Luis Pérez Pont, director gerente del Consorcio de Museos, Emilia Martínez Guirao, artista, y modera una supercrítica, Blanca de la Torre. Entonces, no me extiendo nada más y paso la palabra a Juan Fuster. Gracias. Hola, sí. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. Nada, solo voy a ser muy breve. Deciros que estamos en la última semana ya del Festival Open Art. El Festival Open Art nace, evoluciona a partir del proyecto Piedra, Papel, Tijera, que fue un proyecto online que realizamos en los 2 últimos años y evoluciona a un formato muy similar, pero presencial. Bueno, pues debido a lo que todos sabemos, que es la pandemia del COVID que todos hemos pasado. Bueno, decir que estamos muy contentos, que el festival va muy bien, que la asistencia está siendo muy buena. La exposición, si alguien no la ha visto, que representa un poco el festival, se puede ver en Cigarreras, en una de las pequeñas salas que hay en la derecha de la gran sala blanca de Cigarreras, y de la que estamos muy orgullosos y muy contentos del resultado, pero solo tenéis, os digo, hasta el sábado por la mañana para verla. ¿Sábado? Domingo, hasta el domingo para verla, porque dura lo que dura el festival. Entonces, bueno, os animo a cualquiera que queráis a asistir. Mañana también tenemos aquí 2 actividades más, no aquí, tenemos en el festival 2 actividades más. Una en el MUA, que es un taller que dará Lota Morós, y sobre su proyecto Drone Coria, que durará mañana, viernes por la mañana y sábado por la mañana. Y todavía quedan plazas libres, ya creo que estamos a mitad, ¿no? ¿Un poco más? Bueno, pues quedan poquitas ya plazas libres. Y por la tarde en Cigarreras tendremos a Lely Mirelman, que viene de la Fundación Casaplanos de Baleares, a hablarnos sobre archivo digital, y enseguida vais a entender por qué va a hablar, si os acercáis, sobre el archivo digital y sobre la huella de carbono de los archivos digitales, y un poco pues esa es la historia de esa fundación que tiene mucho que ver con esto que nos va a contar. No voy a desvelar nada más aquí. Y solo quería, bueno, agradeceros por estar aquí. Como a ti no te va a presentar nadie, Blanca, pues voy a hacerlo yo. Tú ya te encargas de los demás que estáis en la mesa, pero Blanca es licenciada en Historia por Arte por la Universidad de León y máster en Diseño de Espacios Expositivos por el Centro Superior de Arquitectura de la Fundación Camuñas de Madrid. Y yo creo que sobre todo se te conoce mucho por haber sido comisaria y conservadora en Artium, el Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo, y responsable de las exposiciones de 2009 a 2014. Luego ha realizado exposiciones en México, en el Centro de las Artes de Monterrey, el Museo Carrillo Gil en Ciudad de México, Museo de Arte Contemporáneo de Osaka, en Colombia, en el NC, no sé muy bien qué quiere decir ahora, Arte de Bogotá, en Nueva York, en Mi Gallery, en White Box y en el Iva Foundation for the Arts. Recientemente ha realizado proyectos para museos como el Musaka en León, la AFNIA en Polonia o la Fundación Baruchello en Roma, Italia. Y seguramente muchas otras cosas que nos extenderíamos mucho. Ya te paso la palabra a ti, Blanca, gracias por estar aquí. Y ¿algo? Sí. ¿Se me olvida? Se me está olvidando algo. A ver, porque si se lo digo desde ahí va a ser peor. Si os interesa apuntaros al taller, todas las actividades son gratuitas, pero si os interesa apuntaros al taller lo podéis hacer en nuestra página web, que es quemarropa.info. Y luego, aparte de todo, yo también quería agradecer a las instituciones y a las personas que hay detrás de las instituciones, gracias a las cuales el festival ha sido posible. Eso se me olvida. Es muy importante. Muchas gracias. Por eso somos un equipo. A los socios de museos de la Comunitat Valenciana,
al Ayuntamiento de Alicante, la zona de Usi, las cigarreras, por supuesto también a esta casa, al Juan Gil Albert, al Museo de la Universidad de Alicante, a la sede de la Universidad de Alicante y al Centro de Investigación y Cultura Contemporánea Casa Plano de Baleares. Ya está. Ahora sí. Bueno, pues gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan, Pilar, todo el equipo de Casa Bardín. Muchas gracias Miriam por invitarme y bueno, gracias al resto de ponentes, ¿no? y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, yo creo que cada día que pasa este tipo de espacios de encuentro y de debate en torno a cómo abordar el arte y la sostenibilidad se hacen más pertinentes. Si consideramos la emergencia climática y ecosocial, ¿no? Que nos ha colocado en este punto de no retorno, que cada día se hace más visible a través de fenómenos meteorológicos extremos, de incendios, ¿no? De la desertificación, entre muchos otros síntomas. Quiero recordar también esos 9 límites biofísicos que ya en septiembre de 2009 la revista Nature identificaba por parte de un grupo de científicos del Stockholm Resilience Center, que eran esos 9 procesos biofísicos cuya transgresión acarrearía alteraciones que conducirían al colapso ecológico, y buscaron además establecer unos límites, ¿no? A esos eran pues las alteraciones climáticas, la acidificación de los océanos, depleción del ozono estratosférico, etc. Bueno, nos estamos ahora no solo acercando, sino que ya hemos rebasado algunos de esos límites, llamados ya puntos de no retorno, a partir de los cuales un hábitat entra en colapso irreversible. Y todo eso, pues bueno, se ve exacerbado por un conflicto bélico que no solo ha desencadenado la mayor crisis energética hasta la fecha, sino pues esta amenaza nuclear constante, ¿no? de estas últimas semanas. Y ya llevamos casi 2 años de lo que yo llamo la década decisiva para llegar a ese famoso horizonte 2020 que está ya muy cercano y que no deja tiempo ni espacio para detenerse, ¿no? Y que, bueno, creo que no hay tiempo más, ya no hay un segundo más para pararnos en esos grandes discursos, sino que urge pasar a la acción. Disculpa, creo que no se oye, ¿no? ¿No? ¿Se oye bien? A ver, mira, espera, voy a acercarme esto más, luego ya te lo paso. Bueno, comentaba, urge ya pasar a la acción, ¿no? De manera firme, contundente y sin contemplaciones. Yo estoy más acostumbrada, la verdad, a estar sentada en este otro lado de la mesa en lugar de moderar, y he de decir que es muy gratificante cambiar la perspectiva, ¿no? Y bueno, sobre todo además moderar con estas 3 compañeras que me acompañan para reflexionar tanto desde la teoría como desde la praxis sobre nuestra manera de pensar la sostenibilidad desde las prácticas artísticas y reorientarnos hacia un paradigma nuevo. Voy a pasar a presentarles a continuación a Begoña Martínez, a José Luis Pérez Pont y a Miriam Martínez Guirao. Y de hecho voy a pasar, para no liarme, quiero leer bien sus biografías. Y eso es lo que... Claro, es que si no luego iba a acabar diciendo solo 2 cosas de cada uno de vosotros. Tampoco hace falta más. Voy a hacerlo de manera profesional. Empezamos con Miriam, licenciada en Bellas Artes, máster en Producción e Investigación en Artes. Actualmente cursa el doctorado en la UCM, en la Complutense de Madrid, en Historia del Arte, y en colaboración con el Departamento de Psicología Ambiental en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, en Venezuela. Y pertenece al grupo de investigación en climatologías del planeta y la conciencia de la Complutense de Madrid, que de hecho luego vamos a hablar de este tema porque acaban de publicar un librito fantástico. José Luis Pérez Pont es director del Centre del Carme Cultura Contemporánea de Valencia, y el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Es licenciado en Derecho y doctor en Bellas Artes y ha ejercido como crítico de arte, comisario de exposiciones y abogado. Recibió un premio extraordinario por su tesis doctoral La mediación social del arte en el espacio público, ahora después nunca, fantástico título por cierto, y presidió la Asociación Valenciana de Crítics de Arte y el Consejo de Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España. Y ha convertido el Centro del Carmen, que además yo tuve la fortuna de visitarlo de nuevo recientemente, y es cierto que lo ha convertido en un espacio centrado en la experimentación de las artes visuales y la interrelación con otros ámbitos como la educación, la creación y el pensamiento,
definiendo una nueva fórmula de agitación cultural que ha transformado la relación de los públicos con la cultura contemporánea. Y finalmente, Begoña Martínez es directora de Aural Galería, con sede en Alicante y en Madrid. Desde 2001 es comisaria independiente y directora del proyecto editorial Aural Ediciones. Es licenciada en Bellas Artes, fue profesora en varios centros oficiales y privados, dirige y funda el Centro Espiral de Arte y Fotografía de Alicante, es miembro del ABAC, la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo, y su vicepresidenta desde 2020. Miembro del IAC, de hecho ahí coincidimos también en esa junta directiva durante un tiempo, es miembro de MAB también, y miembro del Consell Valencia de Cultura desde 2018, y ha comisariado y organizado numerosas exposiciones también. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar contigo, Miriam. Dejemos huella en el arte. Me gustaría que me contases un poquito de tus inicios, de tu caso personal y sobre todo de este proyecto, Dejemos huella en el arte, que creo que es bastante pionero en el Estado español, donde comienzas, además justamente antes hemos estado hablando más en profundidad del tema, donde comienzas a aplicar la medición aproximada de huella de carbono en 2018, ¿no? Desde 2018, y no solo a tus procesos, sino a los de otros artistas. Eso es. Cuéntanos. Empezó por una necesidad. Yo trabajo con arte y naturaleza, entonces, bueno, llegó el punto que yo dije, tengo que ser consecuente con mi propio trabajo, así que voy a intentar medir mi huella para poder también quitar cosas, procesos que fueran más químicos o que tuvieran como más impacto, ¿no?, en el medio ambiente. Así que comencé a hacerlo en mi propio trabajo artístico. En mi página web, en cada proyecto, al final hay un documento que especifica paso a paso cada material que utilicé o cada recurso del que me hice propia para el proyecto. Y bueno, y al final pues un total de la media de carbono. Con ello, como decía antes Blanca, yo estoy en el grupo de climatologías de los planetas y la conciencia. Este año decidimos poner en común la base de datos que yo tenía sobre huella de carbono en cada proceso y decidimos hacer una pequeña publicación. He traído algunos ejemplares, hay poquitos, pero bueno, si a alguien le interesa, pues luego podemos ver. También está en digital, o sea que no hay problema. Y bueno, en él lo que hacíamos un poco era dividir la huella de carbono en diferentes temas: en consumo del lugar de trabajo, en redes sociales, en informática, en herramientas, en dispositivos, en el ámbito dispositivo, en materiales y en transporte, ¿no? Y bueno, y lo que podéis encontrar en la publicación es una obra de cada artista y luego una pequeña reflexión de cómo ha sido la experiencia, ¿no? Porque medir tu huella de carbono, pues antes también lo hablábamos, pues tiene sus ventajas y también tiene sus hándicaps, ¿no? De que, bueno, pues de repente te hace muy consciente del material que usas y del impacto que tienes en el medio ambiente, ¿no? Y genera en ti una responsabilidad. Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Venga, luego volvemos a ello. Claro. Pasamos a José Luis. Cuéntanos, inicios, caso personal. Tenemos en la pantalla esta imagen de cuando a finales de 2019 el Centro del Carme se declara en estado de emergencia climática, ¿no? Cuéntanos, ¿qué implica además esa declaración? Buenas tardes, gracias Blanca, un placer compartir mesa contigo, con Miriam, con Begoña. Agradezco la invitación del Festival Open Art y de su equipo y también del Instituto Alicantino de Cultura y su directora. Para mí es un placer poder estar esta tarde aquí. Parto de la base de que yo me dedico a la cultura porque, siendo estudiante de Derecho, fui miembro de una asociación, la Asociación Universitaria Jurídico-Ecológica, que creamos un grupo de estudiantes de Derecho en el año 93 aproximadamente. Y si hablar ahora de emergencia climática es complicado, hacerlo en aquel momento y en un contexto jurídico lo era mucho más, pero era un reto por el que estábamos muy sensibilizados un grupo de estudiantes de Derecho en Valencia y pusimos en marcha eso. Yo en ese momento, como miembro de la asociación, y es lo que ha desencadenado luego toda mi trayectoria profesional y ha derivado de haber sido un abogado a de repente dedicarme a la crítica de arte, al comisariado, a la gestión y estar en este momento al frente del consorcio y del Centro del Carme, porque la vida te da sorpresas y también os digo que hay que estar siempre dispuesto a encontrar atajos y no a seguir la línea recta. Entonces, yo ahí descubrí que el arte y la cultura podían ser herramientas de transformación social, que podían ser elementos de activación de conciencia.
Y ahí, como miembro de esta asociación, propongo organizar una exposición que se llamó Arte y Medio Ambiente, que fueron en realidad 6 exposiciones durante 6 meses y un ciclo de conferencias, donde incorporamos a un montón de gente, a muchas instituciones. Bueno, fue toda una experiencia que luego realmente me fue muy útil. Os pongo en el contexto de realmente por qué tiene sentido que yo esté aquí, por qué esa pancarta está o ha estado durante 3 años, porque en este momento la hemos cambiado por una vinculada con la igualdad, libertad y diversidad, porque es también algo amenazante la situación social que se está viviendo, el retroceso de libertades y de delitos de odio, ¿no? Lo cual nos ha hecho también como institución posicionarnos con ese tema. Pero durante 3 años hemos tenido esta pancarta en la fachada declarándonos en estado de emergencia climática como institución cultural. Seguimos comprometidos, evidentemente, no solamente con un eslogan, sino con una actitud como institución, por una parte a través de los proyectos que desarrollamos a nivel cultural, educativo y de mediación, pero también por otra parte con medidas que intentamos tomar en la propia gestión de la institución. Buenísimo. Begoña, cuéntame un poquito tus inicios, tu caso personal, y sobre todo me interesa también ver cómo llevar todo ese enfoque a ese terreno ya más de lo privado, ¿no? Y del mercado del arte, para tener como un poquito ese otro lado del que nos ha contado José Luis. Bueno, es muy largo de contar. Ante todo también agradecer a todos, a la mesa, que es un placer y un honor estar con todos vosotros, al público, que caramba, siempre es muy agradable ver lleno, ¿no? Bueno, ha tenido un éxito enorme las jornadas y enhorabuena por esta iniciativa, porque me parece muy pertinente, necesaria y obligada, ¿no? Bien, yo desde lo particular desde lo personal a lo empresarial, sí que me gustaría decir que desde siempre, en cierto modo, he tenido conciencia de intentar arreglar las cosas desde lo particular, ¿no? Y sobre todo he de decir que he aprendido de mis hijas, ¿no? Las generaciones que vienen son las que nos enseñan a nosotros. De hecho, mis hijas nos han enseñado a reciclar, nos han enseñado incluso a ser vegetarianos, que prácticamente somos vegetarianos en casa, y luego también es cierto que vivimos en el campo, y de alguna manera la naturaleza está presente día a día, ¿no? Y para nosotros es un privilegio poder vivir en medio de la naturaleza, ¿no? Toda esta conciencia, de alguna manera, que desde siempre he tenido, ¿no? Yo vivía con mis padres en el campo también y yo tenía esa afición por cultivar, por recoger. Sobre todo he sido más recolectora que cultivadora, sembradora, pero sí es cierto que desde ese punto de vista siempre me ha gustado trabajar en esa línea, ¿no? Con la galería, bueno, y todo el proceso, digamos, de formación y especialmente el docente, sí que hemos intentado de alguna manera que fuesen los alumnos autosuficientes, en el sentido de que ellos mismos hiciesen todo, desde las propias pinturas, a prepararse los materiales para trabajar en escultura, materiales reciclados. Siempre hemos intentado trabajar en esa línea, ¿no? Independientemente de esto, no de una forma de concienciación demasiado, digamos, exhaustiva, pero sí orientado ya en ese sentido, ¿no? En los últimos años hay una conciencia mucho mayor, lógicamente ya estamos en esta situación en la que tenemos que hacer algo, y desde lo personal creo que también podemos hacer algo cada uno de nosotros, ¿no? Yo desde la galería diría que muchos de los artistas con los que trabajo de alguna manera ya están trabajando en esa línea. Por eso de alguna manera me interesa también trabajar con ellos, porque son un altavoz de mi forma de pensar, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, mucho más allá, porque son mucho más inteligentes, mucho más listos y mucho mejores, ¿no? Pero la idea es de alguna manera que lancen ideas a través de su trabajo que ya estén en una idea de compromiso para concienciar de alguna manera y también tengan esa capacidad de transformación social, ¿no? Esos altavoces, de alguna manera, a través del arte, yo creo que es una forma fantástica para poder llegar a las conciencias, ¿no? En cierto modo, ¿no? A nivel de mercado, bueno, pues efectivamente el mercado, que es la galería, a través de proyectos como expositivos en los espacios que tenemos en Madrid y Alicante, que son realmente laboratorios, realmente el espacio de una galería también es un laboratorio, también de alguna manera llevar a un cliente potencial esa concienciación sobre estas cuestiones, ¿no?
Trabajamos con artistas como Javier Balonra, que hablaremos sobre ello, si cabe, que trabaja sobre los temas de concienciación sobre las desapariciones glaciares, por ejemplo. Annabella Geiger, que veremos alguna foto, ya la tenemos aquí, sí. Annabella Geiger, que trabaja desde hace muchos años en el Instituto de Vida Libre de Río de Janeiro. Miriam Crocker, que trabaja sobre la concepción sobre el ser humano como no parte de la naturaleza, sino como naturaleza en sí misma. O Judy Deger, que también trabaja sobre la concienciación de la protección de los seres vivos, ¿no? en la naturaleza. Bueno, yo tuve la suerte también de ver la exposición con Begoña, ahora como 3 semanas, ¿no? O un mes. Y si nos puedes contar un poquito igual de esta serie, luego vamos a poner un par de imágenes más, ¿no? Esta es en la que suelta la cobra, ¿no? Sí. Luego ponemos la de los hormigueros, que me encanta. Hay tres secuencias, ¿no? 3 acciones. Este instituto lo que hace es invitar a artistas, no solamente artistas, sino también invita pues, a científicos, a profesores, digamos a muchas personalidades del mundo de la cultura en general, ¿no? Especialmente, pero también de la ciencia y personalidades del mundo de la política incluso, pero en este caso invitaron a Annabella Geiger. Ella está muy comprometida con los animales de siempre y con la naturaleza y digamos de una forma muy crítica y muy políticamente comprometida de todo su trabajo. Y en este caso ella lo que hace es construir una caja que ella pinta con elementos que forman parte también del origen de la humanidad, ¿vale? Ella trabaja mucho con los mapas y con la geopolítica, ¿no? Pero en este caso es como el origen del ser humano, ¿no? y de la naturaleza en sí misma. Entonces en esa caja alberga pues, una serie de animales como son los canarios, en este caso es una cobra que ella llama fraraca, bueno, la llaman en portugués fraraca, y las libera, ¿no? Hay otra secuencia que es un loro. Y es un acto pues, de liberación y de protección, y especialmente de llevar al campo de la naturaleza y libre y salvaje a animales que han estado realmente en cautividad, ¿no? Sobre todo tropicales y propios de la zona de Río de Janeiro. Buenísimo. Volvemos contigo, Miriam. Tenemos en la pantalla precisamente como más ampliada la imagen que estabas comentando antes, que igual sería bueno también ir un poquito a través de ella, porque además un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que creo que es extrapolable a cada uno de los proyectos que desarrollamos aquí todas y todos, ¿no? Y bueno, me gustaría que profundizases un poquito más en qué crees que pueden hacer los artistas, ¿no? En cómo a menudo son ese último eslabón de todo un entramado institucional, burocrático, etcétera, que no les deja mucho margen de acción, ¿no? Pero sí desde vuestras obras individuales podéis mostrar otros modos, ¿no? de producir, de crear bueno, y otras maneras posibles, digamos, para la construcción de un mundo más habitable, ¿no? ¿Cuál consideras que tiene que ser ese rol, ¿no? O cómo lo has venido desarrollando desde tu caso personal? Bueno, hablas de un eslabón y a mí de alguna manera yo pienso, bueno, los artistas somos el eslabón perdido, ¿no? Y me explico, y sobre todo en este tipo de procesos o de proyectos, ¿no? Que tienen como ese nexo con la ciencia. Cuando empecé a desarrollar la aplicación, me acuerdo que a nivel científico ellos mismos, los del departamento de ambientales, me decían, nunca hubiéramos hecho un proyecto así, porque hay muchos eslabones perdidos, o sea, hay muchos materiales que no tienen trazabilidad, por lo que no se puede saber cuál es la huella de carbono. Y claro, ahí es donde un poco estamos como gestionando qué materiales entran y cuáles no, porque bueno, hay muchas cosas que no son medibles. Entonces, medir la huella de carbono exacta es complejo, se mide pues se crea una aproximación. Le comentaba antes a Blanca que incluso hemos creado como la variable de poder cambiar los vatios, ¿no? Para en cada, por ejemplo, pues un taladro, si una persona tiene un taladro de 750 o un taladro de 1200 vatios, pues tú puedes cambiar como esa puntuación para que luego en el resultado final sea más exacto a tu proceso. Pero aún así, pues nos queda mucho trabajo y estamos en ello. Pero bueno, yo creo que somos el eslabón perdido por eso, porque creamos con la ciencia lo que la ciencia no es capaz de hacer, porque no es exacta, porque ellos pretenden hacer un proyecto exacto y nosotros trabajamos desde esa cosa más holística, ¿no?
Entonces, bueno, creo que al final hacemos esos nexos. Y luego, ¿qué puede hacer el artista? Bueno, en este proceso puede medir su huella de carbono, pero también hablábamos antes, a mí me parece súper interesante saber lo que no se puede medir, porque, claro, ¿cómo sobrepeso eso? Si yo hago un viaje a la India para un proyecto artístico, no sé si tiene más huella de carbono que mi caja de lápices de colores que yo me llevo, porque como nadie me da el dato de cuál es la huella de producir la caja de lápices de carbono hasta que llega a mí, bueno, pues también como artista es interesante poder señalar estas cosas, ¿no? Decir, bueno, hay este tipo de productos, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes industrias que los crean, ¿no? Y luego también la contrahuella, ver de qué manera podemos crear una contrahuella. Y no tenemos por qué entrar en estas grandes empresas que puedes comprar, ¿no? Cambias, o sea, tú compras X contrahuella a una productora en X país. No, puedes irte a una asociación de tu misma localidad, buscar la manera, ¿no? Y plantar árboles, hacer un apoyo en esa región, en ese lugar, y también es una manera de hacer contrahuella. Entonces, bueno, tomémoslo de todas maneras con calma, porque también hablábamos que tiene su hándicap tener tanta información sobre tu propia huella de carbono, y creo que es un proceso que tenemos un poco que mediar, ¿no? Y cómo también crear como esa estabilidad entre ese proceso. Volvemos a José Luis. Más allá de ese apartado discursivo, ¿cuáles son las principales medidas a nivel estructural que has tomado, que habéis tomado? Bueno, pues yo cuando llego al consorcio y al Centre del Carme me encuentro con la necesidad de revisar el funcionamiento de la institución en muchos sentidos y en mucha profundidad. Ahí encuentro cosas tan alucinantes como que, por ejemplo, la factura de la luz era de unos 140.000 euros al año. Yo venía de la calle, tampoco sabía si eso era mucho o poco para una institución cultural en cuanto a consumo eléctrico, pero a simple vista me parecía mucho dinero. Entonces hicimos un poco una revisión, por ejemplo, de en qué se estaba gastando esa factura eléctrica. Resultó que una parte importante es que estábamos pagando un 20% más cara el suministro eléctrico de lo que se paga en un domicilio particular, cuando en realidad una institución pública tiene un precio reducido de la energía. Por lo tanto, había una mala tarificación de esa factura. Pero por otra parte, había cosas sorprendentes como que las salas de exposiciones con iluminación halógena se quedaban encendidas día y noche, cosa que yo no podía entender, y me di cuenta al cabo de varias semanas trabajando cuando percibí que llegaba en horas que estaba el centro cerrado o me iba muy tarde, porque a veces salgo a trabajar muy tarde, y veía que las salas, aunque estaba cerrado al público, seguían encendidas. Entonces pregunté a seguridad por qué no apagaban las salas, y me dijeron que es que se dejaban siempre encendidas para que el sistema de cámaras pudiera grabar. Dije, bueno, es que para que grabe una cámara de seguridad con un museo cerrado no hace falta tener 1000 halógenos encendidos, pones unos focos auxiliares de LED y ya está. Entonces ahora tenemos luz de día y luz de noche. Cuando está cerrado el centro se conectan esos focos LED que generan una luz suficiente para que las cámaras de seguridad graben y vigilen las salas y ya está. Pero estas cosas tan sencillas no las piensa nadie, y seguramente si no tienes un mínimo de sensibilidad previa, pues las pasas por alto, porque si eres un gran director, estas cosas que te tienen a ti que importar. Lo importante es que te echen laureles por lo fantástico que eres y las maravillosas exposiciones que realizas. O sea, este tipo de miseria, digamos, en las que yo particularmente me meto y me dedico a ver cosas que pueden parecer insignificantes, para mí son importantes porque definen el modelo de institución, el modelo de sociedad, la forma en la que se gestionan los recursos públicos y el ejemplo que somos también capaces de dar para cómo otros gestionan sus propias formas, ¿no?, de estar en sociedad. Y bueno, no sé, pero por ejemplo proyectos como el Spy Days, que es un espacio para bebés de 0 a 3 años, que pusimos en marcha en diciembre de 2016, surge por una parte con la vocación de prestar una especial atención a las familias con bebés de 0 a 3 años que habitualmente en los espacios museísticos están casi expulsadas, ¿no?, porque no hay lugares adecuados para acogerlos. Pero en realidad ese proyecto, cuando se pone en marcha a nivel formal, nuestro deseo es dar salida a una serie de mesas de luz que había en los almacenes del consorcio, del Centre del Carme, de una exposición que se hizo hacía mucho tiempo y que se habían quedado ya almacenadas, pero que eran mesas de luz estupendas, retroiluminadas,
y que realmente fue lo que condicionó que el Espai de Telles tenga la forma física que tiene, es porque las arquitectas que lo diseñaron junto con el equipo pedagógico trabajaron para poder recuperar esos materiales. De la misma forma que yo me esfuerzo mucho en que cuando hacemos una exposición, pues si se producen vitrinas que se guarden, si se producen mesas que se guarden, para reutilizarlo en otras ocasiones y no tener que estar tirando muros cada vez. Hay una especie de tendencia general a que cada exposición se vacía la sala y se hace nueva. Bueno, pues nosotros ahora tenemos unos muros móviles con ruedas que no se ven, pero que permiten mover los muros, de manera que solo en casos muy excepcionales se produce un muro porque es necesario, pero habitualmente jugamos con lo que hay y si hace falta tenemos estos muros móviles en las salas que dan forma al discurso expositivo, pero a veces hay que generar una resistencia para que ese muro no se tire cada vez, porque la tendencia natural es a tirar y volver a hacer. Incluso el artista que llega, que a veces me sorprende la falta de conciencia que hay tan generalizada, no quiere esos muros, porque los quiere más altos, más bajos, en esta pared no en la otra. Dice, bueno, ¿te va a cambiar tanto la exposición este muro con el otro? Pues a veces no cambia tanto y sin embargo el desgaste que estamos haciendo de recursos es significativo. Totalmente. Yo hace años que no construyo muros para ninguna exposición, nunca. Siempre pido los planos de cómo va a estar en el momento en el que yo llegue y a partir de ahí diseño. Sí, siempre, absolutamente. Bueno, Begoña, volviendo a Anabela, que bueno, yo creo que conectaba muy bien con todo este tema, ¿no? Se relacionaba con los ecofeminismos también, que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Con esa importancia de descolonizar la naturaleza, la búsqueda de otros modos más empáticos, ¿no? De coexistencia interespecies. Yo quería saber cómo has pues eso, venido abordando el tema desde la galería, no solamente a través de los trabajos de los artistas, como nos comentabas, sino a la hora tú de estructurar ese programa, ¿no? o de pensar ese programa para realmente pues, ir tocando un poco todo ese abanico, ¿no? Y ese espectro tan amplio que tocas en el ámbito ecológico. Bueno, ha sido realmente algo que ha fluido, ¿no? Ha sido casi algo natural. La selección del programa, cada año normalmente siempre hacemos un programa de exposiciones e intentamos lógicamente que cada vez más estemos en estas cuestiones, ¿no? Que los proyectos expositivos de los artistas, que los programas anuales cada vez alberguen más las cuestiones sobre ecología, ecofeminismos, naturaleza, etc., ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista no solamente crítico, sino también de propuestas, ¿no? De cómo cambiar, cómo proponer otras miradas, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, tenemos una exposición también de Massimo Pisani que está hablando también de la situación actual, no desde la ecología, pero sí desde el punto de vista más críptico, ¿no? Está en el MOA, por cierto, y aquí en la sede universitaria. No lo digo porque es interesante ver también esa exposición, porque de alguna manera también plantea estas cuestiones, ¿no? Pero la selección de los programas realmente viene a ser un poco lo que estoy comentando, porque de alguna manera también hay una conciencia de que el propio espacio es el que tiene que mandar muchas veces sobre los proyectos expositivos. Hay una conciencia no solamente desde la propuesta del artista a nivel de discursivo, ¿no? De sus supuestos discursivos, sino también desde el punto de vista de cómo actúa el artista en un espacio expositivo dado, ¿no? Entonces, digamos que no hay tanta como debería de haber concienciación en este sentido, pero sí que yo intento de alguna manera que pues, minimizar en costes también. Por ejemplo, la Galería de Madrid ya se ha previsto de alguna manera para que la iluminación pueda incluso bajar la intensidad y gastar menos luz, es todo luz LED también, que intentar también minimizar, y me salgo un poco del tema quizás, pero en los transportes, ¿no? Es importantísimo, como también apuntaba Miriam, sobre la huella de carbono del transporte entre galerías, Madrid-Alicante, no solamente esto, sino también en ferias internacionales. He de decir que las ferias también es un punto importante a analizar sobre cuál es la huella de carbono de las ferias de arte en concreto, ¿no? Porque los paneles, por ejemplo, se cambian prácticamente de una feria a otra y se tiran, ¿no? Y se derrochan muchísimo, ¿no? Entonces son cuestiones que hay que ir planteando, ¿no? Me parece interesantísimo también, y perdona que me estoy saliendo del tema, pero que una institución se plantee cuál es su huella de carbono.
pero también, ¿por qué no? Una empresa, cualquier empresa, y en el sector artístico más todavía. Yo ahora me estoy planteando cuál es la huella de carbono. Tengo a mi hija que me está ayudando en ese tema también, porque es experta en esto, y perdona que haga publicidad de lo mío, pero es el entorno en el que vivimos, que digamos son artistas y son personas que estamos todos preocupados por las mismas cuestiones y las colaboraciones son fundamentales, ¿no? Pero es verdad, es decir, la colaboración con gente que ya está trabajando en estos temas me parece fundamental, porque es la única manera de uno ser consciente de que lo que está haciendo lo está haciendo mal, ¿no? Y no es cuestión tampoco de tirarse de los pelos ni de hacerse la harakiri, pero sí una cierta preocupación sobre estas cuestiones. Debemos de empezar a tomar conciencia. Y desde la galería lo estamos haciendo, de alguna manera, muy lentamente, porque efectivamente pues, el taladro, la pintura de las paredes, los transportes, como digo, los viajes, ¿no?, de los artistas que se trasladan de una ciudad a otra, las ferias, pues tenemos que ir a ferias internacionales y los costes son enormes, ¿no?, también, ¿no? Los transportes también, estamos moviendo constantemente y estamos generando muchísima huella de carbono, efectivamente. Bueno, yo ahí te diría que lamentablemente y en líneas generales es el sector privado quien va bastante más adelantado en ese tema, ¿no? Y está bastante más concienciado y está llevando a cabo muchas más iniciativas para reducir huella de carbono que en las instituciones públicas por el momento. Solo para cerrar contigo, sí. ¿nos comentas un par de minutitos la pieza de camuflaje que me... Esta es muy bonita pieza, fijaros la concienciación que tenía ya también Anabela en sus comienzos. Bueno, en este caso, digamos, ella siempre ha trabajado desde lo autobiográfico, ¿no? Esto es un retrato de su hija Nina, que se encontró a un oso hormiguero, un cachorrito de oso hormiguero, porque mataron a su madre, y lo acogió en su casa. El oso hormiguero ya, a pesar, pues no sé si casi, pues no sé, 200 kilos, ¿no? Enorme. Pero este era un cachorrito chiquitín y lo cuidaron y lo dieron de comer, lo amamantaron con un biberón de muñeca. Y bueno, fue creciendo y claro, llegó un momento, bueno, formaba parte de ellos hasta el punto de que salía, lógicamente lo utilizaba Anabela para reivindicar estas cuestiones, ¿no?, que estaba planteando Blanca. En su obra aparece el oso hormiguero y aparecen muchísimos animales y muchísima idea de camuflaje en la propia naturaleza, porque somos naturaleza, ¿no? Ella habla sobre estas cuestiones también. Y finalmente este animal, cuando ella fue bastante grande, que formaba parte de la familia, pues Nina, que es la hija pequeña de Anabela, buscó un zoo en el mundo donde pudiese albergar el oso, ¿no?, el oso hormiguero, que no había muy pocos en el mundo, de hecho creo que habían 2 nada más, y uno de ellos estaba en Chicago. Se puso en contacto con el museo de Chicago, con el zoo, perdón, de Chicago, y lo admitieron porque tenían una especialidad de osos hormigueros en concreto, y los estaban protegiendo, lógicamente, porque era una especie también en extinción. Y bueno, pues al parecer al cabo del tiempo la llamaron diciendo que había sido incluso papá, ¿no? Bueno, volvemos contigo, José Luis, con esta imagen de uno de vuestros proyectos que inevitablemente me lleva al ODS 14, ¿no?, a vida submarina. Bueno, yo creo que no es necesario que nos detengamos, ¿no?, en hacer una síntesis de la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible, ¿no?, firmada en 2015, donde esos 193 países, ¿no?, bueno, por primera vez adoptan ese plan de acción a escala global. Me gustaría empezar contigo para hablar de la Agenda 2030, porque creo que es en el ámbito institucional donde más se ha notado esa presencia de la Agenda 2030, ¿no?, aunque en la mayoría de los casos yo encuentro que se ha desarrollado o se está notando de manera un tanto forzada, ¿no? Quería saber si crees que está sirviendo también como puerta hacia el greenwashing, ¿no?, y el capitalismo verde, y cuál es la manera de direccionar realmente la agenda hacia un camino efectivo de transición desde las instituciones culturales y artísticas. Bueno, en mi caso, cuando yo planteo el proyecto de gestión para el Consorcio de Museos y el Centro del Carmen en 2016, lo hago basándome ya en la agenda con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que ya están contemplados
y además de una forma muy coherente con mi trayectoria como crítico y comisario. O sea, de hecho, me sirvió el hacer la tesis, me sirvió para tomar conciencia de hasta qué punto todo el trabajo que yo había hecho en el ámbito profesional del arte había estado relacionado constantemente con cuestiones de compromiso social. O sea, yo me dedico a esto, como os decía al principio, porque soy un activista. Y soy un activista, yo soy vegetariano desde hace 32 años. Es decir, son cuestiones al final de compromiso personal los que te hacen ir en una dirección o en otra. Entonces, cuando yo presento mi proyecto, ahí ya hay una serie de ejes y de líneas transversales que, digamos, marcan la hoja de ruta de lo que yo me planteo para desarrollar y que estamos desarrollando, que tiene que ver con igualdad, diversidad, sostenibilidad, en fin, una serie de cuestiones que son básicas, que están recogidas en la agenda y que para mí aplicarlas no es algo forzado, es algo necesario, porque además creo que el arte y la cultura y las instituciones culturales y museísticas tienen la capacidad justamente de lanzar otros mensajes y de emitir en una frecuencia diferente a la que emiten otras partes de la sociedad, ¿no? Pues como los medios de comunicación o como otras entidades que tienen la posibilidad de intervenir en la vida pública. Creo que el ejercer con responsabilidad la oportunidad de estar al frente de una institución pública e introducir ese tipo de cuestiones es necesario y en mi caso, insisto, es natural. O sea, no podría hacer el proyecto que estoy llevando a cabo si no fuera bajo esos parámetros, porque no me interesa otro tipo de modelo de institución, no me interesa el arte por el arte, no me interesa solo la estética, por mucho que me parezca fundamental que las obras de arte sean interesantes y que estén bien resueltas técnica y conceptualmente, pero para mí es importante que haya detrás un trabajo. En ese sentido, la imagen es una actuación de Pilar Andújar, con la que pusimos fin a la exposición Emergency on Planet Earth, que durante 6 meses ocupó la sala Ferreres Goerlich del Centre del Carme, y en el que planteamos, con el trabajo de 14 artistas valencianos, estatales e internacionales, la cuestión de la emergencia climática, justamente para contribuir de la mano de la educación ambiental, porque fue un proyecto que desarrollamos con el asesoramiento del Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana y de la Consellería de Cambio Climático. Desarrollamos toda una serie de temas, justamente con el propósito no solamente de hacer un trabajo site-specific, sino además de ser capaces de conectar con diferentes tipos de público y conseguir que el arte sea un elemento que sensibilice, que comunique otras ideas y hacerlo además en positivo, que también es algo importante, porque cuando se habla de emergencia climática yo creo que corremos el riesgo de hacerlo siempre en negativo, y eso es algo que creo que termina perjudicando el propio discurso y la propia capacidad de comunicación de ideas y de motivación de la ciudadanía. La cosa no es decir lo mal que está todo, que ya lo sabemos, sino qué cosas podemos hacer para mejorar la situación y en qué medida cada una de nosotras y nosotros podemos intervenir en lo pequeño, en lo micro, pero que eso al final termina teniendo consecuencias en lo macro. Entonces, el generar ese tipo de estímulo para mí es importante y lo estamos haciendo con todas las herramientas de las que somos capaces, también a través de muchos proyectos que intervienen directamente en las escuelas. Trabajamos mucho el ámbito de arte y escuela, porque nuestro propósito nunca ha sido, desde que yo estoy, traer autobuses de escolares al centro de cultura, sino llevar el mensaje y la experiencia de los procesos artísticos a los centros educativos. Y lo hacemos desde centros de primaria, de secundaria, de educación para adultos, o sea, todo ese despliegue de proyectos lo estamos llevando a cabo y muchos de ellos están abordando la cuestión de la problemática medioambiental. Fenomenal. Miriam, bueno, originalmente íbamos a poner ese pequeño vídeo, pero yo creo que es que si no casi no nos va a dar tiempo, pero sí querría que nos contases si ves algún espacio real para trabajar desde el arte, teniendo en cuenta que además la cultura no se incluyó, ¿no? como uno de los ODS, y que nos expliques cómo los ODS están implícitos, ¿no? En el arte y especialmente en tu trabajo, ¿no? y en algunos de esos proyectos que me comentaste que estabas desarrollando últimamente. Bueno, es curiosa la pregunta, ¿no? Que no están incluidos en los ODS. Fue una de las primeras preguntas que hice porque en pandemia yo me formé con los ODS y fue lo primero que les pregunté. Les dije, bueno, yo vengo de la cultura, pero como no me habéis incluido, no sé si hacer la formación.
Bueno, la verdad es que ellos me contestaron que al final la cultura estaba en todo. Bueno, es cierto, pero igual habría que remirar eso, ¿no? Sí que es cierto que le había mandado un pequeño clip, un vídeo muy cortito, porque hace muy poquito estuve en una conferencia online en Costa Rica para un MOOC que me preguntaba sobre mi trabajo y cómo se anexaba a los ODS. Yo creo que aquí habemos un montón de artistas y intuyo que todos, si nos revisamos y buscamos dentro de esos 17 puntos de los ODS, seguro que hay nexos con ellos. O sea, yo tengo un montón, ¿no? O sea, género, podemos hablar de salud, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar del mar, o sea, todos los que estemos trabajando de alguna manera a nivel artístico tenemos y participamos de ellos. De hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es cómo ellos hibridan y buscan mucho las conexiones dentro de todos los departamentos. Y es algo que si alguien lo ha inventado, pues probablemente hemos sido los artistas, no sé, igual nos estamos echando flores, pero esa manera de trabajar que tienen los ODS creo que está muy implícita en nuestro propio proceso de artista, ¿no? Entonces, claro, es curioso que estemos fuera de ellos, pero que de alguna manera, pues todo esté de alguna manera nexo, ¿no? a ese proceso. Sí. Voy a hablar muy rápidamente de proyectos personales. Ahí está, justo. Que quiero hacer como un inciso, un pequeño tip. Es que lo tenía, Nada, yo tenía incrustado. Sí, en el vídeo yo hablaba, o sea, daba una frase de cada uno de mis proyectos, de 17 proyectos, y luego aparecía la rueda de los ODS y todos los ODS que yo había trabajado en esos mismos proyectos. O sea, ese es un poco el resumen. Teníamos también este de Begoña. Con esa... Bueno, simplemente quería poner unos segunditos porque también nos lleva al siguiente ODS, ¿no? Después del ODS 14 que vimos antes, a vida de los ecosistemas terrestres, ¿no? Pero de nuevo en cómo trabajar en la búsqueda de esos caminos y de esos modos más empáticos de coexistencia interespecies. Pero yo quería preguntarte cómo resolver las contradicciones que puede plantear, ¿no? El mercado del arte con algunos de esos aspectos de la agenda y sobre todo con los derivados de estar inserto en un sistema económico que al fin y al cabo asienta sus bases en un crecimiento continuo en un planeta que choca frontalmente, ¿no? Con los límites biofísicos. Una pregunta complejísima, pero ciertamente importante e interesante. Yo creo que desde lo particular a lo general no hay otra. El mercado se rige por un capitalismo exacerbado. El mercado, lógicamente, está basado en el crecimiento continuo y esto es imparable, ¿no? Imparable. ¿Cuál es la manera de pararlo? Pues, bueno, yo creo que en cierto modo la pandemia nos ha enseñado a que en realidad no nos hace falta tanto, ¿no? Para vivir, aunque hemos vuelto quizás una dinámica después de la pandemia de un ritmo igualmente incluso más acelerado, si cabe. Pero yo creo que desde, como insisto, desde lo particular a lo general deberíamos y debemos, y estamos ya en ello. Yo hablo con muchas galerías en las que ya están implantando también sistemas y estrategias de minimizar, digamos, también los costes, digamos, no solamente económicos, sino también, digamos, en relación a los proyectos expositivos, de trabajar incluso con el comercio local cada vez más, ir conjuntamente, por ejemplo, a ferias para, digamos, intentar trabajar sobre hacer más sostenibles los transportes. En relación con respecto a lo que es el mercado puro y duro, es muy difícil parar esto de forma inmediata, pero sí es cierto que estamos un poco en ello, de alguna manera, porque sí es cierto que el sistema te está envolviendo para que cada vez querer ir a más ferias, a ferias más importantes, cada vez más fuertes, ir con artistas más potentes, encontrar a coleccionistas con un poder económico más fuerte. Es decir, esto es imparable.
esto es imparable. Pero digamos que hay un grosso de galerías que estamos intentando trabajar en otro sentido, ¿no? Lógicamente buscamos otro tipo de cliente, otro tipo de colección, que sea mucho más sostenible en el tiempo y que de alguna manera la obra del artista garantice de alguna manera que va a ser, si es una colección pública, por ejemplo, va a ser pública, se van a hacer exposiciones con esa obra, no se va a quedar digamos, en los fondos del museo, de la institución, y si es con el coleccionista especialmente, trabajamos mucho con los coleccionistas privados y con colecciones privadas, que nos garanticen de alguna manera que no es solamente una inversión y especulación, sino buscamos siempre clientes que de alguna manera sepamos que va a formar parte de una colección que se va a cuidar, que se va a conservar y que se va a preservar, e incluso con una finalidad futura de donación a alguna institución. En ese sentido, digamos, siempre buscamos un tipo de cliente que sabemos que también está en las mismas líneas que estamos las galerías, ¿no? ¿Cómo compatibilizar esto con digamos, un sentido más eficaz a la hora de implantar estas metodologías más, digamos, restrictivas de las contaminaciones o de las contaminaciones en el sentido del sistema, del propio sistema, ¿no? Pues intentar efectivamente, como digo, desde lo personal, la mayoría estamos trabajando ya, muchos de nosotros estamos trabajando en este sentido, ¿no? Yo cuando estamos en ferias incluso compartimos muchas ideas comunes en relación a cómo hacer que con todos los artistas con los que trabajamos y con todos los elementos que trabajamos desde las galerías podamos minimizar los costes, ¿vale? Ya digo, no solamente económicos. Y luego, por otro lado, sí es importante entender, y esto lo estamos también hablando mucho, que el capital natural es fundamental. No solamente el capital económico, el cognitivo, pero el capital natural, del que estamos hablando ya cada vez más. Pero bueno, ya te digo que es un entorno. A veces pensamos que el entorno con el que estamos trabajando, que muchas veces siempre somos personas que estamos en la misma sintonía, vamos todos adelante y cada vez hay más, pero yo creo que todavía somos un grupo bastante reducido que estamos trabajando en esta línea, ¿de acuerdo? Pero nuestra labor yo creo que es precisamente el ir cada vez haciendo más extensible esto. Por ejemplo, en el caso de Anabela tiene 89 años, es una mujer que lleva toda la vida hablando de estas cuestiones. Para ella es un disfrute y un orgullo el poder participar en un proyecto de este tipo. Y lo hace visible, o sea, forma parte de su trabajo y lo hace visible. Y de hecho, este tipo de trabajo lo has puesto en una exposición en Venecia, que habla precisamente sobre arte y sostenibilidad, y sobre arte y ecología y arte y naturaleza, que lo está llevando Nicolas Moreau, no sé si conoces el proyecto. Y es maravilloso, es decir, el poder participar y cada vez participar más de proyectos que ya, y esto sí que en este sentido también lo estamos trabajando mucho en las galerías, que ya estén trabajando en esta línea. O sea, procuramos generar proyectos que ya estén trabajando en estas cuestiones. Bueno, ahora sí me gustaría ya que comentásemos un poquito los mismos temas, especialmente retos y obstáculos que os habéis encontrado, ¿no?, a la hora de implementar medidas de sostenibilidad o a la hora de, pues, trabajar, ¿no?, la crisis ecosocial. También que comentemos un poquito qué avances destacaríais, ¿no?, en estos años y, bueno, no solamente además desde vuestras propias perspectivas, sino algo que vaya más allá también de vuestras experiencias personales y propias, ¿no?, o algunos ejemplos que tal vez destacaríais. Venga, Miriam. Bueno, claro, reto y obstáculo. Para mí fue un reto hacer la huella de carbono, medir, y un obstáculo cuando veo los resultados, ¿no? Y no solamente para mí, me parece súper curioso cuando hay amigos o colegas, ¿no?, que están dentro del departamento que miden su propia huella y me dicen, ay, mira, pero ¿cómo voy a dejar de hacer esto? Es que es lo que llevo haciendo siempre, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que es un reto se convierte también en un hándicap y ahí hay como que ver la balanza, a ver dónde se apoya.
Luego, bueno, yo creo que, y habrás tenido tú ejemplos, que trabajar con los tiempos de cosas más ecológicas en las instituciones a veces se complejiza muchísimo, ¿no? Porque los tiempos son otros. Entonces creo que también entender desde la institución que, bueno, pues que esos procesos son otros o que a lo mejor hay que hablar más porque son procesos mucho más orgánicos, bueno, pues también sería una parte a revisar. Y luego, por ejemplo, a mí algo que me ha chocado mucho como un obstáculo es que cuando yo presento estos trabajos, que yo soy artista licenciada en Bellas Artes, ¿no? Pues hay gente del sector artístico que cuestiona si esto es arte o es ciencia. Bueno, pues no sé, lo he hecho yo, es arte, ¿sabes? Tómalo como quieras, hay científicos que están trabajando en ello, pero para mí es una pieza artística. Entonces, que se cuestione en los tiempos que estamos eso también como me produce como, bueno, como interés también de saber a ver de lo que hay en la sociedad, ¿no? De cómo se genera la propia red artística, ¿no? O cómo asume ciertos proyectos o ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí es interesante. Y luego preguntabas también sobre los avances, ¿no? A mí una cosa que tengo en la tesis y me llama muchísimo la atención es el paradigma de cómo hemos vivido el cambio climático y toda esta vorágine, ¿no? Que se nos ha venido encima. José Luis antes lo nombraba y creo que es bastante de señalar que cuando a un niño le dices que no tiene futuro, pues el niño dice, pues ya qué mal me da, ¿no? Pues eso es lo que nos ha pasado, que nos han machacado tanto diciéndonos de una manera muy negativa que no había futuro, que esto se va a terminar, que no. Entonces, bueno, pues creo que todo eso lo tenemos que revisar. Hay una publicista, Lorena Velasco, que tiene un artículo súper interesante que habla sobre esto, ¿no? De cómo tenemos que revisar y cómo desde las ONGs han hecho un cambio. O sea, hablan desde la problemática, pero a la vez intentan dar soluciones o dar pequeñas herramientas al ciudadano para que se sienta útil y veamos que de alguna manera se puede crear cambio. Entonces, bueno, creo que en el arte tiene que ser igual y en las instituciones lo mismo, ¿no? Que, como comentabas tú, que sea de una manera positiva, ¿no? Y que podamos trabajar en ello, que nos sintamos útiles en este cambio, no simplemente pues personas que estamos aquí reciclando nuestra casa y esperando a que cambie, a ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues, pero claro, eso requiere también de que seamos activos en ello. Y bueno, estamos en ello, ¿no? José Luis, imagino que en tu caso tiene mucho que ver con estructuras, licitaciones, burocracia. Bueno, a ver, para mí un reto en 2020 yo me planteé el poner en marcha una auditoría medioambiental del funcionamiento de la propia institución. Llegó la pandemia y aún no lo he conseguido, ¿vale? Pero no he renunciado a ese reto que para mí es importante, pero es cierto que la pandemia ha antepuesto muchas cosas y ha dificultado muchas cosas también, aunque también ha tenido una parte positiva. Yo intento ver siempre la parte positiva de las cosas y todo tiene una parte positiva. La pandemia también lo tiene porque nos ha enseñado, por ejemplo, a reducir ciertos viajes, hacer más videoconferencias, o sea, hay cosas que se han introducido en nuestra cotidianidad y en nuestras formas de trabajo que de alguna manera antes no estaban normalizadas y sin embargo ahora sí. Y bueno, el caso es que estamos con el reto de hacer esa auditoría medioambiental que será un primer paso para poner en marcha cosas que quizás todavía no hemos implementado. Sí hemos aplicado ya el cambiar parte de la iluminación, por ejemplo, del Centro del Carme y poner iluminación LED, de esta que manejas con una tableta, en fin, todo ese tipo de cosas las vamos incorporando, pero aún quedan muchas salas porque en el Centro del Carme hay 7 salas de exposiciones y todo eso requiere mucho dinero para poderlo ir cambiando, estamos en ese proceso también. Luego, obstáculos, la administración no es fácil, en nada absolutamente. Para la gente que venimos de la calle, seguramente menos todavía, porque llegas con las ganas de cambiar y transformar cosas. Creo que yo en estos 6 años y medio que llevo he sido capaz de hacer más de lo que sería quizás imaginable en cuanto a transformación de la institución, pero aún así hay tantas cosas que están por hacer y que yo soy consciente de que faltan, pero eso para mí es un aliciente, ¿no? Es una motivación para seguir adelante y seguir insistiendo y seguir abriendo otros caminos y experimentando otras formas. ¿Y qué era la otra pregunta? Avances. Yo creo que hemos avanzado en cuanto a la percepción social
de las personas acerca de la problemática que tenemos encima. Yo creo que se ha ido extendiendo esa sensación, ¿no? Por mucho que falte, mucho. Luego, por otra parte, creo que hay una cosa fundamental. Si todavía veis telediarios, dejad de hacerlo. O sea, no se pueden ver informativos y todo esto. Creo que es mejor estar desinformado que estar intoxicado, que es lo que finalmente recibimos. Lo que recibimos no es información, es intoxicación en una dirección o en otra, con una intención o con otra, pero no es información en definitiva. Yo dejé de ver telediarios en 2008. Cuando empezó la burbuja inmobiliaria y todo esto, y lo que de alguna forma se quería desde los órganos de poder era meter el miedo en el cuerpo a la ciudadanía para generar inmovilismo, para generarnos respuesta, para que todo el mundo se agarrara a la contención y a no moverse del sitio por si le quitaban la plaza o el lugar o la oportunidad. Entonces yo creo que se juega constantemente con nosotros con el miedo. El miedo es una herramienta poderosa con la que se nos somete como ciudadanos, como sociedad, como individuos y como colectivo. Creo que hay un trabajo que hacer. Y luego, por otra parte, hace falta también realizar una mejor gestión de los egos, del ego, del personal y del colectivo. Creo que tenemos un problema como sociedad y como individuos con el ego. Esto creo que está en buena parte de la base de los problemas de nuestra sociedad. Y luego hay otra cuestión también que tiene que ver con el decrecimiento. En una sociedad cuya lógica es el crecimiento constante, plantear el decrecimiento es un signo de fracaso. De la misma forma que el error es un signo de fracaso, cuando en otras sociedades el error se contempla como objeto de análisis, de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo. En nuestro entorno no. Si te equivocas, la has cagado porque es un gran trauma. Pues no. Te puedes equivocar y seguir adelante, te pueden pasar cosas y puedes seguir adelante y no pasa absolutamente nada porque de todo eso aprendemos y eso nos hace más fuertes, nos impulsa, nos enseña y además si somos capaces de compartir ese aprendizaje seguramente evitaremos que otros tropiecen en esa piedra y por lo tanto avancemos juntos más rápido y mejor por caminos más positivos y más constructivos. Totalmente. Begoña, retos y obstáculos. Retos, cambiar los formatos y los sistemas, el sistema general, hay que cambiarlo, el sistema general que vivimos, pero dentro de ese sistema, digamos, cambiar al menos las formas de galerismo, en mi caso. Yo creo que hay que cambiar las formas de trabajar, las formas de comercializar el arte también. Hay que cambiar, hay que ver otras formas de hacer las cosas, que las hay. Y dentro de un formato mucho más sostenible, mucho más cercano y más propio y que todos tengan cabida. Es decir, porque el mercado del arte, el problema es que es muy amplio, pero es verdad que también es muy limitado. Retos también, pues crear proyectos nuevos, generar nuevas formas de generar proyectos. Con otra visión, siempre ver el otro lado de las cosas es interesantísimo, ¿no? Tanto en ciencia como en arte, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, podemos cambiar. Hay artistas que dicen, ¿cómo cambio yo mi forma de trabajar? Pues se puede cambiar perfectamente, porque es tu cabeza la que funciona, no los materiales con los que trabajas, no los sistemas con los que trabajas, sino es la cabeza la que funciona, ¿no? Y el artista es la cabeza, es el pensamiento lo que vale. Yo creo que en mi cuestión personal yo creo proyectos, me automotivo constantemente en mi vida. No espero que otros vengan a ofrecerme, sino genero siempre proyectos nuevos. Y he de decir, y lo anuncio aquí, es un tema que quería hablar con Miriam y dije, ahora mismo te vas a enterar. Ha sonado amenaza. Vamos a ver, yo tengo un proyecto muy bonito que no es novedoso en absoluto y es a través del arte crear bosques, a través del arte, de la creación artística. Y estamos en una zona muy desértica y aquí se puede crear bosques también, necesitamos crear bosques. Tengo un proyecto de crear un bosque, ¿vale?, a través de los artistas, a través de la mirada del arte. Y eso es un reto nuevo. Y para mí, mira, se me pone los pelos de punta porque es interesantísimo, me encanta y estoy ahora, eufórica pensando que lo podría hacer. Obstáculos, la administración no me da permiso para hacerlo.
¿Te puedo participar en esta...? Hombre, todos, Ya está. ¿Sabes os qué? invito a que participéis. Es un proyecto colaborativo, es un proyecto que tenemos que estar todos. Pilar, por favor, también. O sea, tenemos que participar todos en un proyecto de este tipo. No es un proyecto personal, es un proyecto de todos, ¿de acuerdo? Claro que sí. Déjame que diga una cosa. Sí, sí. Es que justo el 20 de septiembre tuvimos una reunión de la Comisión Científico-Artística del Consorcio de Museos, que es el órgano que aprueba los proyectos y todo esto. Entonces se presentó un proyecto que fue aprobado del artista Hugo Martínez Tormo, que lo que plantea justamente es un proyecto de reforestación. Eso es. Y entonces al decir esto, quiero decir, al final las ideas están en el aire y confluyen. Y bueno, pues Eso es. sumemos fuerzas. Eso es. Cuanto más, y también te digo, yo he entrado en contacto con la Consellería Sí. de Agricultura, ¿cómo se llama? Emergencia climática, bueno, todo esto es que es un nombre muy largo, soy incapaz de repetirlo, lo siento. Pero porque hemos colaborado con ellos, con la Consellería y con todo su equipo en el proyecto de Emergency on Planet Earth y les he enviado ya esta propuesta y tenemos pendiente una reunión porque evidentemente de ellos no queremos dinero, lo que queremos es el acompañamiento y el apoyo para hacer posible esa reforestación, esa ayuda en cuanto a territorio, en cuanto a incluso los árboles que se tienen que plantar, porque ellos tienen viveros donde están continuamente cultivando esos árboles. Fantástico, es que las ideas están en el aire, esto no es nada nuevo, pero es que es así, estamos en un territorio que necesitamos reforestar y es perfecto. Hay mucha gente que está trabajando en este sentido. En el Valle de Gallinera hay un proyecto, es una especie de cooperativa, pero hay una persona en concreto que lleva el proyecto adelante, que está generando también bosques en esa zona. Y bosque que se llama el bosque sincrético, que es aquel que en sí mismo es sostenible a través de la diversidad, no solamente de la monogamia en especies, sino realmente a través de la diversidad. Hay proyectos también de ciudad en la que los jardines no son todos los árboles iguales, sino que generan también diversidad porque lógicamente es más sostenible, se apoyan entre ellos más que una misma especie, ¿no? Hay proyectos de este tipo interesantísimos que podemos hacer nosotros, o sea, lo podemos hacer perfectamente y ahí estamos. O sea, yo quiero trabajar en esa línea, me motiva enormemente y me gustaría pues, llevarlo a cabo. Obstáculos, como digo, pues es la administración, la burocracia, que es la que te lleva a que si ese terreno es posible, no es posible, tal. Y sobre todo porque si es un terreno privado, pues hay que comprarlo, si es un terreno público, pues hay que hablar con la administración igualmente. Avances, yo creo que estamos en ello, es decir, estamos en ese momento de ir avanzando y en este caso ir a más, ¿no? Desde luego que tenemos que ir a más, intentar frenar, en cierto modo, todo lo que podamos, ser resistentes, ¿no? y sobre todo pacientes, pero muy insistentes, ¿no? Yo creo que, como dice José Luis, cada vez somos más los que estamos concienciados sobre estas cuestiones. Miriam está concienciando constantemente a sus propios compañeros y a los demás también. Bueno, algunos no creas, están ahí. Las personas individuales somos capaces de concienciar a un grupo reducido, pero ese grupo reducido conciencia a su vez a otros grupos, con lo cual esto es el efecto mariposa que me parece que debe ser así y es fantástico. Por lo cual me sumo al llamamiento que ha hecho José Luis sobre desde lo personal también podemos hacer cosas para que poder construir desde nuestros propios proyectos y nuestras ideas de forma muy convencida de que no podemos ser conformistas ni criticar lo que ocurre, sino ponernos manos a la obra. Bueno, y ahora he puesto esta imagen porque me parecía muy bonita. Por un lado, para pensar en clave de futuro, ¿no? Me interesan mucho las especulaciones de futuro vuestras, pero también me lleva a la importancia de la educación, ¿no? Inevitablemente, y a esas generaciones a las que les estamos dejando este planeta, ¿no? ¿Cómo veis esas expectativas de futuro en el avance de la transición ecosocial, ¿no? Sobre todo, pues eso, por parte de las instituciones artísticas, por parte de los museos, en tu caso también, bueno, un poco con todo el espectro de diferentes proyectos en los que trabajas. Bueno, hoy bien, porque hoy como estamos aquí está la sala llena
Que digo que hoy bien, porque habemos muchos en la sala, está todo lleno, entonces, y estoy rodeada aquí de, ¿no? de esa misma energía. Bueno, se están haciendo cosas, está claro, cada vez más. Y bueno, fíjate, yo pienso que a veces tenemos la costumbre de decirnos en nuestra cultura, no, hay que envejecer bien. Pues igual aquí lo que hay es que decrecer bien, ¿no? Aprender, que tengamos que aprender a decrecer bien. Y bueno, pues igual lo dejaría ahí, ¿no? Porque creo que es un aprendizaje. Lo que decía José Luis también del ego, pues creo que es parte también de lo que nos toca tocarnos un poco y medir en esa balanza que tenemos que hacer ahora entre entender qué es la huella de carbono o nuestro proceso de contaminación también, qué decidimos, ¿no? Y cómo hacemos como ese balance. Y creo que las instituciones, bueno, pues tienen también un porvenir de trabajar eso mucho, ¿no? Porque ya os comentaba antes que hay artistas que me vienen y me dicen, mira Miriam, yo sé que este acetato, esta resina o esta contamina mucho, pero ¿y qué hago? No hago la pieza. Bueno, vamos a ver, yo no voy a juzgar a nadie, no vengo aquí a sentenciar, ¿no? Al final tiene que ser un proceso y tenemos que entenderlo como ese proceso. Y bueno, que entendamos que poquito a poco podemos ir desarrollando ese decrecimiento juntas. Entonces, bueno. José Luis, especulaciones de futuro, además con esta incipiente crisis energética, ¿no? Que obviamente va a afectar a las instituciones culturales. Bueno, yo soy optimista y prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío. Lo que más, quizá mi aprendizaje principal estos años, al frente del Consorcio y del Centre del Carme, ha sido comprobar que las cosas no es tan difícil cambiarlas ni es tan complicado. Que se nos dice a todo que no por sistema y que se nos pone todo tipo de impedimentos y dificultades, pero que en realidad muchas veces es una cuestión solo de voluntad y solo de personas. Me encuentro con personas que facilitan, que construyen puentes y que abren puertas, y me encuentro y trabajo también con personas que ponen todo tipo de impedimentos, que ralentizan, que dificultan, que obstaculizan y que impiden. Por lo tanto, no creo que tenga que ver tanto con cuestiones telúricas imposibles de resolver como con cuestiones personales. O sea, al final es una cuestión de actitud de las personas, de cómo estamos, de cómo nos posicionamos, de qué manera vivimos y de qué forma nos situamos en el mundo, ¿no? Y la actitud lo es todo. No sé, creo que eso al final tiene que ver con una cuestión de educación que tú decías antes y tiene que ver con algo que yo llamo riego por goteo. Es decir, las cosas no se cambian de hoy para mañana, las ideas y la mentalidad de la gente y las actitudes no se transforman de un golpe, pero el ser capaces de generar lo que a mí me parece que es un riego por goteo a nivel cultural, ¿no? O sea, veníamos de una cultura en cuanto a lo hídrico, ¿no? De riego a manta, ¿no? Por lo menos yo he visto regar, que regaban los campos que lo inundaban todo, y eso al final es una mala gestión de recursos hídricos. Es mucho mejor echar una gotita de agua constante en ese lugar donde se necesita esa gotita de agua, por lo tanto se gasta menos, encima no crecen malas hierbas, se consumen unos recursos innecesarios y aquello que necesita crecer recibe el alimento, ¿no? Entonces, de la misma forma, en el ámbito de la cultura, yo creo que tiene en la educación su aliada fundamental. Realmente la sociedad tiene en la educación ese pilar esencial para que el mundo cambie. Yo por eso, en la medida de mis posibilidades, os pongo como ejemplo que cuando llegó al Consorcio de Museos, el presupuesto que tenía el Departamento de Educación eran 10.000 euros al año. Oh. En 2018, o sea, eso en 2016. En 2018 fue 1 millón de euros, ¿vale? O sea, imaginaros la transición de 10.000 euros al año a 1 millón de euros. En este momento estamos en 1,5 millones de euros de nuestro presupuesto, que son unos 6 millones, destinado específicamente a educación y mediación. Es decir, a ir a colegios, a generar ese gota a gota. Este fin de semana, ayer, estoy liado con el día de fiesta. Ayer empezamos un proyecto que va dirigido a personas mayores porque no hay que desatender ningún segmento de población. Estamos trabajando con bebés de 0 a 3 años, con infancia, con jóvenes, con personas adultas, pero también con seniors y con personas con necesidades diversas. Pues todos esos segmentos de ciudadanía hay que atenderlos para ofrecerles oportunidades de implicación y de participación.
y comenzamos un proyecto en el que personas mayores están compartiendo esquejes, o sea, están intercambiando plantas, brotes, tipologías de cultivos en el Centre del Carme, ¿sabes? O sea, para mí eso es cultura, para mí eso es museo, para mí eso es institución cultural. No es solamente ponerse de intelectual a pasearse por una sala para demostrar lo mucho que uno sabe, que está muy bien saber mucho, pasearse y disfrutar del arte. Faltaría más y lo hacemos todos en alguna medida. Pero una institución cultural tiene que asumir compromisos que van más allá de lo estético, de lo formal, de lo representacional. Hay que ir a lo participativo, a lo social y a la contaminación de estímulos, de disciplinas, y creo que no hay que tener miedo a nada de todo eso. Begoña. Bueno, estamos cansados ya de la distopía, ¿no? Estamos hablando de tantas décadas sobre la distopía y nos hemos olvidado de la utopía, ¿verdad? Tanto. Y yo creo que tenemos que pensar en esos términos, ¿no? De lo que es posible, ¿no? Esa posibilidad, damos esa posibilidad. ¿Por qué no? Claro que sí, tenemos que soñar. Si no soñamos e imaginamos, es difícil vivir también, ¿no? Y yo creo que tenemos que imaginar un mundo mejor. Y si lo imaginamos, lo estamos creando, al fin y al cabo, y estamos haciéndolo cada vez más posible, más cercano. Yo creo que estamos en ese camino, lo que pasa es que, como decíais, es una transición de la transformación, que, bueno, yo creo que está siendo más rápida de lo que pensábamos, en cierto modo, pero por una necesidad. Creo que incluso es una oportunidad esta crisis energética. Yo la veo como oportunidad, no como negación, ni como una crisis que nos va a afectar negativamente, que sí, también, lógicamente, pero tendremos que transformarnos y cambiar nuestra forma de vida gracias a esta crisis, con lo cual yo creo que nos va a beneficiar, en cierto modo. Yo vivía en una casa que no tenía agua, no tenía luz, y vivíamos con un candil, y yo tipo a mis hijas no veían la tele ni nada, y eso fue hace nada, ¿no? Quiere decir que podemos vivir sin internet, podemos vivir sin las comodidades que esta sociedad del bienestar nos ha creado y nos ha condicionado nuestras vidas, ¿no? Entonces tenemos que seleccionar también, saber qué es lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Yo creo que los avances van a ir en ese camino, ¿no? Realmente gestionar mejor todos los recursos que realmente tenemos, ver qué recursos propios podemos generar, ¿vale?, para ser autosuficientes, y en ese camino estamos, y eso me parece fundamental, ¿no? Desde el punto de vista personal, desde un artista, la creación propia de un artista, a la social, ¿no? Y los centros como el Centro del Carmen es un ejemplo, ¿no?, de gestión y de difusión y educación y de todas esas cuestiones, y ojalá pues muchos otros centros estuviesen en esa línea de trabajo también, ¿no?, sin duda. Pero también, ya digo que a nivel personal cada uno de nosotros tenemos que ir en esa dirección, no tenemos que esperar a que lo hagan los de fuera, sino que nosotros lo tenemos que hacer. Y yo veo más una utopía que una distopía. Bueno, es que la utopía realmente, yo creo que habría que recuperar el significado original de utopía, que no es lo que no puede realizarse, sino ese utopos de lo que no ha tenido lugar todavía, ¿no? Bueno, para cerrar, antes de dar paso a las preguntas del público, creo que tenemos un cierre muy original que nos va a explicar Miriam, porque ha calculado, así en líneas generales, cuál sería o cuál es, a grandes rasgos, la huella de carbono de este evento. Es una utopía, ¿no?, también, porque claro, me senté esta tarde y dije, bueno, ¿y cuánto será la huella de estar aquí hoy, no? Entonces, bueno, he hecho un cálculo muy aproximado, no les he ido preguntando cuántas horas han echado en su portátil, ¿no? Pero bueno, he calculado más o menos las mías y he multiplicado y he sumado todos los mails y bueno, y sale ahí esos 23 kilogramos, que bueno, pues no sé, podemos igual ir andando hoy a nuestra casa y así entre todos como hacemos la contrahuella. Claro, y plantar más árboles de los que sugiere Begoña, ¿no? Eso es. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que abrimos un turno, ¿no?, de preguntas o comentarios del público. No sé si cómo pasar ¿verdad? Sí. Mira, la fatal. Muy bien.
Bueno, me ha encantado escucharos, sobre todo por la positividad, que bueno, la de Miriam ya la conozco, pero ha estado muy bien escuchar esa otra parte, ¿no? Que no fuera tan apocalíptica. Pero yo también tengo, bueno, tampoco veo telediarios, pero tengo cerca amigos que trabajan mucho en sostenibilidad y que me repiten una y otra vez que no llegamos a tiempo, que ya da igual lo que hagamos. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es vuestra opinión, si de verdad pensáis que esto es así, que ya no estamos a tiempo de hacer nada, que lo que hagamos va a tener muy poca repercusión. Yo creo que rendirse es lo último. O sea, yo no me rindo. No soy un experto ni trabajo en sostenibilidad, pero no me quiero rendir. Yo creo que el pesimismo es muy egoísta, ¿no? Y es lo que conduce a la inacción. Ante todo eso, ¿creo que vamos tarde? Pues sí, bueno, desde grupos ecologistas llevamos muchas décadas y muchos estaban ahí antes que yo diciendo que había que hacer algo, que todavía se pueden hacer cosas, que todavía se puede mitigar y bueno, y revertir. Pues sí, a mí me gusta mucho cuando Jorge Richman habla de que el colapso ya es inevitable, pero lo que sí podemos hacer es colapsar mejor, ¿no? Y pues yo creo que sí, o sea, está claro que sí estamos en un momento muy crítico, pero lo que sí se puede hacer, o sea, ahora mismo creo que solo tenemos dos opciones dentro de ese colapso: hacerlo bien o hacerlo mal. Es decir, un colapso que va a ser realmente injusto, va a ser doloroso, va a haber claramente una clarísima diferenciación entre un norte y un sur global, ¿no? Y donde pues realmente va a caer de manera muy desproporcionada sobre los países más empobrecidos y sobre los colectivos más vulnerables. Eso está clarísimo. O podemos hacer otro tipo de colapso muchísimo más ordenado, muchísimo más organizado, donde pues ese decrecimiento que va a ser sí o sí pues se vaya desarrollando de una manera un poco más paulatina y ordenada. Y entonces, bueno, ante esos dos escenarios creo que todas deberíamos tener claro cuál es el que preferimos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, entendiendo que ese es el escenario que tenemos que actuar y actuar con esa positividad y ese optimismo, siendo conscientes de que sí, todavía se pueden hacer cosas para que al menos esa transición sea lo más justa posible. No, bueno, yo ya lo decía antes, envejecer bien y decrecer bien. O sea, creo que está en las justas palabras también que acaba de decir Blanca. O sea, lo tengo súper claro. Sí. ¿Claro? Hola, me llamo Elizabeth Ibáñez y soy artista multidisciplinar y por supuesto he venido porque me interesaba mucho el tema. La primera vez que oí el término ecocidio me pareció tan brutal que yo dije, no, esto no me parece normal. Me di cuenta que cuando estuvimos todos encerrados, afortunadamente, la naturaleza se recuperó. Tiene una capacidad de regeneración tan fuerte que solamente con que tuviéramos esa voluntad de hacer todo lo que habéis mencionado, se recuperaría enseguida. Es mucho más fuerte que nosotros. Estuvimos encerraditos, calladitos, quietecitos, el mundo se paró y la naturaleza se recuperó. Yo en mi pequeño balconcito vi especies de insectos que no había visto en mi vida. ¿De dónde salieron? No lo sé. No tengo ni idea, pero eran tan magníficos, era todo tan bonito. Y yo decía, esto es raro. El mundo se está muriendo y sin embargo la naturaleza está sobreviviendo y recuperándose. Bueno, ya está, solo quería decir. Pues fíjate que la palabra ecocidio lleva ya más de medio siglo con nosotros, ¿no? Surge en los años 70 y además surge de manos de un científico americano que precisamente, bueno, por casualidad, no por serendipia, descubre el famoso defoliante que posteriormente será utilizado tanto en la guerra de Vietnam como en la de las Islas Británicas en Malasia, ¿no? En la intervención militar en Malasia, que en ambos casos sabemos las consecuencias que tuvo tanto para los ecosistemas como para la población de humanos y no humanos, ¿no?
Y bueno, este científico acuña precisamente el término ecocidio para apelar además a la responsabilidad científica sobre los propios descubrimientos, ¿no? Y sobre cómo un descubrimiento científico ha de conllevar la responsabilidad sobre ese descubrimiento hasta el final, ¿no? Y así estamos, medio siglo después. Buenas. Yo iba a lanzar una pregunta más a las instituciones, ¿no? Más que a los artistas, más, pero en realidad todo el mundo quería contestar. Y es que me interesaría saber si captáis esa percepción del público, que si ha cambiado algo. Si veis que el público, después de pasar por las exposiciones, vuelve a por más. Esa es una pregunta importante. Y si ha cambiado algo en su percepción, en su concepción de lo que es la naturaleza, y si veis que han llegado a la acción, si hay algún método o habéis hecho algún tipo de proyecto en el que provoque la acción del público. Me parece muy interesante lo que planteas. Durante mucho tiempo se nos dijo que a la gente no le interesaba el arte, ni los museos, ni la cultura en general. Yo durante estos años he podido constatar que esa afirmación no era cierta, que al final es una afirmación interesada que lo que quiere es desviar al público hacia otros lugares. Por lo tanto, estos años mi consigna ha sido que frente al centro comercial, el centro cultural. O sea, he hecho una especie de campaña de posicionamiento y, por otra parte, de abrir la puerta a la ciudadanía, en este caso al Centre del Carme, que es lo que yo puedo gestionar directamente y que durante estos años he utilizado como laboratorio de pruebas para testar formas de acción, proyectos, maneras de relación con el público y ver en qué medida funcionan o no funcionan, y luego, en la medida de lo posible y cuando los entes consorciados y las instituciones que dependen de ellos, a través de ayuntamientos y diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón, están interesados, implantamos también esas fórmulas en el territorio. Al final nosotros tenemos la capacidad de extender a través de esa red acciones que hemos de alguna manera comprobado que funcionan. De manera que, por ejemplo, la exposición de Emergency on Planet Earth recibió casi 100.000 visitantes. Eso es bastante gente para una exposición. Y luego, por otra parte, hay datos que para mí son alentadores, como que en estos primeros 9 meses del año, por ejemplo, que son los datos que tengo más frescos en la cabeza, el 44% del público que ha visitado el Centre del Carme tiene menos de 30 años. Creo que hay pocas instituciones que pueden dar unas cifras de esas características. ¿Pero por qué? Pues porque estamos funcionando de una manera diferente. No estamos trabajando solo para especialistas, que es la tónica general en los museos, trabajar solo para tu grupito, ¿no? Y al final eso lo que hace es que cierra círculos, y el círculo al final es tan pequeño que no cabe nadie. Porque incluso dentro de los tuyos hay gente que ya no cabe tampoco en ese círculo, de manera que el abrir puertas y ventanas, generar otro tipo de institución, generar otro tipo de relación con los públicos. Para mí es importante que un museo, un espacio de cultura, sea un lugar de vida cotidiana, de manera que tú no tengas que adoptar un rol diferente al que adoptarías en cualquier otro lugar. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no van a lugares de cultura porque no saben cómo tienen que comportarse. Y ante esa incertidumbre o la tensión que eso genera de voy a estar fuera del lugar, no sé cuáles son los roles, no sé cómo tengo que hacerlo, pues de repente cuando generas un espacio normalizado, donde la gente se relaciona con normalidad, donde en el caso del Centre del Carme tenemos la suerte de tener 2 claustros, uno gótico y uno renacentista, donde desarrollamos mucha actividad artística, pero también de encuentro. Acabamos de poner en marcha la biblioteca expandida deslocalizada del Centre del Carme, lo que permite utilizar el claustro renacentista a partir de mobiliario que hemos situado allí con la colaboración de las empresas Actiu y Andrew Ward. Pues de repente estamos utilizando el claustro como lugar de estudio, trabajo, encuentro, reunión, lectura. No sé, al final creo que hay tantas cosas que podemos hacer
y que se podían hacer y que siempre se han podido hacer, pero que de alguna forma no estábamos haciendo por ideas preconcebidas, por comodidad, porque todo esto genera mucho trabajo, no nos equivoquemos, o sea, todo esto son ideas, proyectos, licitaciones, contratación, expedientes administrativos, hay toda una parte de trabajo muy desagradable que no se ve para que algo maravilloso pueda tener lugar, pero al final es una cuestión de reto y de apuesta. ¿En qué medida todo eso está cambiando o no la vida de las personas? La gente repite sí. En el caso del Centre del Carme te digo que sí, sin lugar a dudas. O sea, la gente vuelve. Porque además hemos conseguido algo que para mí era también un reto, una apuesta, y es que la gente vaya a un espacio de cultura sin saber exactamente ni qué hay. O sea, en este momento hay mucha gente que viene a cosas concretas porque sabe que hay un concierto, una exposición o una presentación de un libro y viene a esa actividad, pero hay mucha gente que ha cogido el hábito de ir al Centre del Carme sin saber qué hay exactamente. ¿Por qué? Porque sabe que van a haber siempre cosas. Hay 7 salas de exposiciones que cambian cada 3 o 6 meses según la tipología del proyecto. Hay actividades todos los días. Siempre que vayas al Centre del Carme te vas a sorprender con algo, y encima tienes ahora la posibilidad de estar en esta biblioteca expandida deslocalizada que la puedes utilizar libremente. No sé, todo eso va sumando elementos que generan un público cada vez más amplio, y a mí algo que me anima mucho es que hacemos inauguraciones de exposiciones o hacemos actividades y el 90% de gente que hay yo no la conozco de nada y no he visto su cara nunca, lo que quiere decir que no es gente de nuestro ámbito, que no es esta especie de saludo colectivo que nos hacemos en las inauguraciones donde conoces a todo el mundo que está en esa inauguración. Cuando te encuentras con un público tan diverso, quiere decir que la institución está llegando más allá de los circuitos del propio ámbito cultural, y por lo tanto estamos cumpliendo la misión de generar un espacio de encuentro, pero también de cumplir con un servicio público de calidad a través de la cultura, y eso es importante. Y habías planteado otra cosa que era importante y que ahora no me acuerdo. Si podíamos medir todo eso. Pusimos en marcha antes de la pandemia, en colaboración con una red internacional que no sé si conocéis, que se llama Fluxonomía 3D, se está intentando desarrollar una nueva métrica para medir no solamente el objetivo, que es el número de visitantes, qué edades tienen, etcétera, que eso ya lo hacemos, y de una forma bastante detallada. O sea, nosotros a día de hoy podemos saber cuántas personas nos han visitado en el Centre del Carme por días y por horas, lo cual es muy útil a la hora de plantear estrategias de programación, etcétera. Pero, por otra parte, cuestiones cualitativas como qué impacto ha tenido un determinado proyecto o la institución en sí, etcétera, es bastante más complicado de medir y de evaluar. Estamos empezando ahora un proyecto en ese sentido con la Universidad de Valencia, que nos va a dar datos con un estudio que van a realizar durante este curso, alumnos de una asignatura, pero por otra parte esto de Fluxonomía 3D, que hay incluso un libro, es interesante porque se estaba desarrollando, creo que se sigue desarrollando, pero la pandemia, claro, paró bastante la dinámica de trabajo, pero es interesante porque el objetivo era lograr otra forma de medir el impacto social que tiene la cultura, sobre todo también para poderlo comunicar de otra manera, porque esa parte de la sociedad que entiende que el dinero que se invierte en cultura es esa especie de secta de gente subvencionada, cuando se olvidan de que no hay empresas de producción automovilística, cuando te compras un coche te dan 3.000 euros o lo que sea, cuando yo, por ejemplo, decidí en 2015 no tener coche, ya no tengo coche. Quiero decir, o que aterrice Vueling o cualquier compañía en un aeropuerto cuesta dinero público, o sea, todo eso no está subvencionado. La gente se olvida de que todo está subvencionado, pero de repente se preocupan mucho ciertos sectores sociales de que se dinero a la cultura porque esa cosa subvencionada, ¿no? De una forma despectiva. Entonces, el obtener datos que nos ayuden a entender qué beneficios sociales tiene la cultura en la sociedad y en la vida de la gente es importante. Pero, por ejemplo, el poner de manifiesto que desde Sanidad se ha puesto en marcha la receta cultura es significativo. Eso sucede en la Comunidad Valenciana, pero también en otros lugares, que de repente vas al médico y tu mal principal es el aislamiento, la soledad, la tristeza, la desconexión. Todo eso al final se soluciona participando en la vida cultural de tu comunidad, yendo a lugares donde te encuentras con gente que tiene necesidades similares a las tuyas. Hacemos un proyecto que se llama La Merienda, de mediación cultural, que va dirigido a personas mayores de 65 años y que lo que hace es simplemente generar un punto de encuentro donde
estas personas con un mediador o mediadora cultural conversan de sus temas, juegan a juegos, cantan canciones de su época, visitan una exposición, acompañados por esta mediadora o mediador. Todo eso al final genera sociedad, genera otra forma de estar en el mundo. Para mí eso también es un cambio medioambiental, porque afecta a muchas cosas que afectan a la salud de la gente y afecta a la sociedad en su conjunto. Y perdón, me he extendido demasiado, lo siento. No, para nada. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? Yo, más que preguntar, es un poco mi testimonio, porque me siento como casi sorprendida, porque llevo en este mundo de mirar la naturaleza y hacer mi obra a partir de la naturaleza desde los años 90, y quería dejar mi testimonio. Y la pregunta de ella, de si tiene la experiencia de que cuando alguien va a ver tu exposición, yo creo que sale cambiado. Pienso que sí, soy muy optimista, está claro, porque si no, no seguiría en este mundo con lo difícil que es. Pues, nada más. Tengo ahí afuera una tarjeta que si queréis podéis cogerlas. Claro. Muchas gracias. Yo estoy convencido que... Porque voy a la presentación de Carmen Jorge del premio. Vale. Hasta luego. No diga eso, que se vaya todo el mundo. Pero yo estoy convencido de que el arte y la cultura sí nos cambian, sí cambian la vida. O sea, a mí leer un libro, ver una película, visitar una exposición me ha cambiado la vida, sinceramente. O sea, son impactos que te hacen un clic en la cabeza, que te hacen ver todo de otra manera. Sí, totalmente. Es como lo que decía Paulo Freire en torno a la educación, ¿no? Que decía, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que pueden cambiar el mundo, ¿no? Sí. A ver, desde los años 60, 70 hay un montón de corrientes artísticas que van hacia sitios diferentes, pero una de las cosas que nos encontramos mucho en esta segunda mitad del siglo XX y que sigue permaneciendo ahora, ¿no? Son obras descomunales, mastodónticas, que al mismo tiempo son obras públicas que llegan muy bien a todo el mundo y que todo el mundo comparte, ¿no? Cuando llegas a una plaza y ves ciertos iconos, ¿no? Que de alguna manera incluso la gente de alrededor se siente orgullosa, ¿no? De convivir con ellos, a veces, otras veces, ¿no? Pero estoy hablando, bueno, pues cosas que todos conocemos, como puede ser la judía en Chicago, bueno, el otro día vimos el documental de prensa, ¿no? Bueno, muchos artistas de este tipo, muchos artistas que trabajan dentro de este... A ver, me parece muy controvertido esto, ¿no? Porque vamos seguramente hacia otros sitios, sin embargo, ¿cómo de necesario os parece que siga habiendo este tipo de arte que de alguna manera se convierte en algo como muy natural para todo el mundo y muy cercano, muy visitable, pero que al mismo tiempo deja una terrible huella de carbono porque suelen ser proyectos muy tecnológicamente muy avanzados o muy salvajes, ¿no? Si me permitís, bueno, puedo comentar algo sobre esto. Yo creo que en estos momentos nos debemos plantear efectivamente la no necesidad de implantar champiñones a veces, obras emblemáticas por otro lado, es verdad, pero en definitiva son hitos, de alguna manera, que lo que generan es, bueno, pues, yo soy escultora y la escultura pública me fascina, pero creo que debemos cambiar el planteamiento y volver a una idea de los 70, bueno, finales de los 60, que precisamente era trabajar de forma sintonizada arquitectos y artistas en la planificación de las ciudades. Quiere decir que la aportación del artista no solamente es un hito escultórico, ¿vale? Sino también, ¿por qué no?, en la implantación de sus ideas en un proyecto de estrategia de ciudad. No hay voluntad política, yo creo que en estos momentos, sobre estas cuestiones, pero sí que creo que es la fórmula para crear ciudades más sostenibles y más humanas, ¿no? Y más relacionadas con lo natural. Yo creo que hay ejemplos en el mundo que se pueden incluso implementar en cualquier ciudad, ¿no? Pero tiene que haber una voluntad política, porque la estrategia de una ciudad se debe, lógicamente, a la política, ¿vale? Pero
yo creo que esta sería una solución fantástica y que sería la forma más adecuada para crear nuevas ciudades, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la utopía, en definitiva. Pero es la manera que creo que deberíamos de empezar a trabajar más, no tanto desde el hito, desde el monumento, sino desde la propia generación de creación de una ciudad, ¿no? O planificación de la ciudad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no necesitamos más objetos, necesitamos mejores ideas. Sí. Sí, totalmente. ¿Sí? ¿Cerramos? Una última pregunta por ahí, cerramos, venga. Pues yo veo mucha plena conciencia aquí, que es algo muy vinculado a mí, y se me ocurre preguntar sobre todo lo educativo, pero tal vez a lo mejor se quiere compartirlo también a nivel personal, si este mindfulness tangible, no tanto postureo, tanta titulitis, sino esta práctica que veo que estáis compartiendo vosotros con la conciencia, si es algo que forma parte también de transmitirlo en esto que has comentado, José Luis, de estas visitas a colegios, institutos, porque es que es lo mismo, me gusta mucho cuando confunden cosas muy distintas y aparentemente, y luego resulta ser lo mismo. Y si esto que ya tenéis vosotros intrínsecamente, bueno, esto es pura curiosidad, si es algo que materializáis en una práctica diaria, más formal, o no. Esa doble pregunta. Bueno, y en mi caso voy a decir que vivo en el campo, tengo huerto, planto árboles constantemente, somos autosuficientes energéticamente porque tenemos placas solares, tengo un coche eléctrico y en mi práctica profesional lo intento también. Yo, creo que mi forma de vida refleja mucho mi forma de pensar también, ¿no? Y intento seguir implementando cosas. El otro día fui a ver una máquina que crea agua potable. Quiere decir que nos interesan, no solamente a mí, sino a mi pareja, a mis hijas, mi familia, a mi entorno, nos interesan estas cuestiones, investigamos sobre formas de ser autosuficientes y que nuestro entorno también viva o conviva con esto, ¿no? Con esta forma de pensar y de vivir y convivir, sobre todo de convivir. Bueno, yo creo que lo personal es político, siempre. Por lo tanto, pues ya os he dicho, soy vegetariano hace 32 años, no tengo coche desde 2015, he estado siempre comprometido con movimientos ciudadanos de diferente tipo, también de perfil ecológico. No sé, creo que eso es indisoluble al final de quién es cada persona, no de quiénes somos. A mí me gustaría que saliéramos de aquí con la sensación y con el convencimiento de que tenemos la capacidad de cambiar cosas. Yo creo que el enemigo principal que tiene esta sociedad es el inmovilismo, que está provocado por la creencia de que uno no puede hacer nada. Os pongo un ejemplo. Yo cuando estudiaba Derecho, estudié en el campus de Tarongers, en Valencia, no sé si lo conocéis, pero es un campus mastodóntico, edificios de ladrillo de estos caravistas rojos, pero es un campus deshumanizado, es más un campo de concentración que un campus universitario. Pero a mí eso realmente me motivó para hacer cosas, o sea, no me sometí. Ese campus está diseñado para que tú seas consciente de lo insignificante que eres frente a la academia, ¿no? Frente a la institución, frente a la mole que representa todo eso de lo establecido. Y por lo tanto que te sometas, que te agaches, que mires hacia el suelo y que no oses rebelarte ante semejante magnitud, ¿no? Absolutamente presente, sólida, inmóvil, que es justo lo contrario de lo que hablaba Bauman, ¿no? De la sociedad líquida, fluida, que cambia, que se adapta, que se amolda. Entonces, al final es una cuestión de recordarte en todo momento que eres insignificante, no puedes hacer nada, da igual lo que hagas, sométete, sigue el cauce y sé quién tienes que ser. Yo he estado siempre en contra de eso, me llevo hostias todos los días, pero no importa, porque me pongo de nuevo de pie y continúo adelante. Y las hostias te hacen más fuerte, siempre. Soy mucho más fuerte ahora
que hace unos meses. ¿Por qué? Porque me han pasado cosas tremendas y de esas cosas tremendas te haces más fuerte y sigues avanzando. Entonces, me parece que es importante que seamos capaces de perder el miedo, autosignificarnos, ¿no? No sé, tomar posición. Yo creo que tomar posición es importante. Salir del armario en cualquier sentido, en cualquier ámbito, en cualquier espacio, o sea, de cualquier armario posible. O sea, que al final que seamos quienes somos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, que asumamos las consecuencias de ello, lógicamente, pero que estemos seguros de que no somos mejores ni peores que nadie, que somos nosotros y nosotras y que estamos dispuestos a asumir el reto de contestar, de responder, de no obedecer, de cuestionar y de quejarnos y sobre todo de proponer cambios, alternativas y de luchar por ellos. Yo soy también vegetariana desde hace 28 años, ecofeminista, activista, y todos mis proyectos también comisariales y la mayoría de mis textos van enfocados también a abordar la crisis ecosocial. Así que sí, creo que, bueno, que hay que acortar, ¿no?, esas distancias entre, en este caso, entre ética y estética, ¿no? Y bueno, como persona que trabajo con la naturaleza y como artista, que los artistas sabemos que vivimos y nuestra vivencia en nuestro propio trabajo, pues creo que hay una gran parte de mi vida, como el 90% de mi vida, que está en línea con eso. Y bueno, aparte de eso, pues la vida me trajo al mundo teniendo toxicidad química, por lo que, claro, yo no utilizo el 95% de productos que hay en el mercado, por lo cual, bueno, pues de alguna manera toda mi vida pues he estado como en esa relación o en esa armonía de buscar las cosas más naturales, ¿no? Vivimos en la ciudad, pero tengo un huerto urbano, así que bueno, pues yo creo que al final, como todos los artistas que estamos aquí, el 60% es nuestro trabajo, ¿no? Y si está involucrado con la naturaleza, pues fíjate, claro. ¿Ya? ¿Cerramos? Sí, yo sí. Pues muchas gracias. Pilar, ¿quién es Inmaculada que le tengo que dar?